experiencias con ustedes acerca de la situación del periodismo y de los derechos humanos en México. Le paso, so Nestor says thank you, and he comes here. He is going to present some issues, some relevant issues regarding the journalism in Mexico. And also, I would like to warn you, I'm recording this class to be able to share with the content in the website. Yes, Nestor, siga. ¿Usted quiere que pase la diapositiva? Sí, por favor. Por favor, la primera diapositiva. Bueno, antes que nada, quiero hacer un contexto de la situación en la que se encuentra México en estos momentos acerca del periodismo y de los derechos humanos. First of all, it's a little bit into the context of where Mexico is now regarding the journalism and the human rights. En el año 2006, el presidente de México de manera formal dio inicio a una supuesta guerra contra el narcotráfico apoyado por Estados Unidos. So in 2016, the Mexican president officially starts so-called the war against drugs, was probably heard of, with the support of the United States of America. En la actualidad, se ha descubierto que no se trató nunca de una guerra contra el narcotráfico, sino de guerra entre cárteles. What we discover now that it was never the war against the drug, against the trafficking, it was actually a war among or between the cartels. En donde el presidente de la República y las autoridades de primer nivel se encontraban involucradas en algunos bandos de estos cárteles. So what was actually happening that the state and federal police, the high-level politicians and officers were actually involved in some of these cartels and the crimes they were doing. Las policías, el ejército, todas las autoridades, inclusive algunas, se demostró que se dedicaban al trasiego de droga apoyando a los cárteles. So what was actually discovered that the police, both state level, because Mexico is a federation, so the federal level and the state level, and some of the army and marine were actually involved in the drug trafficking, depending in different bands. Y que brindaban protección a alguna fracción de los cárteles mientras combatían a los oponentes. So what they were actually doing, they were protecting some cartels while attacking the others. En resumen, eran parte de los cárteles. So in resume and in short, and in conclusion, they were actually a part of the cartels. They were supposedly fighting. Por favor. Como resultado de esta falsa guerra contra el narcotráfico, existen más de 70,000 personas desaparecidas según cifras oficiales. So the official numbers state that actually, as a result of this false war, we have more than 70,000 people that are missing now in Mexico. Pero las cifras negras nos arrojan un número mucho mayor, dado que hay personas que nunca realizaron denuncias por desaparición. But what we know, what an official number said, that actually there is way more, the number is higher because people are not announcing. They're not going to police to tell about the missing people. Estas personas incluyen migrantes centroamericanos que solamente cruzaban por México para llegar hacia los Estados Unidos en búsqueda de trabajo. So among these people who disappeared, there are actually Central American migrants who are just crossing Mexico to get to the United States. So it's actually impossible to know, how many of them and where they disappeared. Oficialmente existen más de 3,000 fosas clandestinas en México. So, and what we know officially also, that there are actually more than 3,000 clandestine graves, mass graves in Mexico. Pero igual que los desaparecidos, las cifras negras nos arrojan una cantidad mucho mayor. But the same as the case of the missing people, actually the real number, the official number is way higher. Los estados con mayor número de fosas clandestinas son Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas. As you can see
Ujú, sí. As you can see in the map, like the red states, so these are the states with the highest number of clandestine graves. Estos estados es donde tiene mayor presencia los cárteles. So what unites these states actually is the fact that the presence of the cartels there is the strongest. Cambiamos la diapositiva, por favor. Actualmente, las fuerzas de seguridad, quienes estaban al mando, sus cabezas principales, están presos en Estados Unidos por narcotráfico. So the interesting part that currently those who were at the service, like the heads of the security services in the previous governments, are actually detained in the United States for drug trafficking. El secretario de Seguridad Pública de nombre Genaro García Luna So Genaro Garcia Luna, which is the head of the, see in the picture, the head of the Ministry of Public Security, fue aprendido en el presente año por el delito de narcotráfico. so this year he was detained due to the crimes of drug trafficking. Él desempeñaba el cargo de la seguridad de todo el país en la época de Felipe Calderón Hinojosa, en el sexenio del 2006 al 2012. So between 2006 and 2012, he actually the head of the Mexican security, you know, the responsible for Mexican security in the administration of Felipe Calderón Hinojosa. Se dedicaba a dar protección al cártel de Sinaloa y a trabajar de la mano con los mismos. So he was actually protecting and working together with the Sinaloa cartel. Al mismo tiempo que combatía a los cárteles opositores. And at the same time, in the framework of the war against drug, he was actually fighting the opposing cartels. Esa era la manera en que justificaban todas las masacres en contra de los ciudadanos. That was the justification for all those massacres actually that were taking place, often against civilian people. Manifestando o informando al país que estaban cayendo en fuego cruzado. And basically what they were saying that people who were lost, who died, they died in the crossfire. El general del ejército, Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, So the Salvador Cienfuegos Cepeda, which was the general in the army, and he was also the secretary of the National Defense, se encuentra actualmente preso en Estados Unidos por brindar protección a los cárteles y participar en el lavado de dinero y tráfico de drogas. So currently he also is imprisoned in the United States for participating in the drug trafficking and money laundering. Él manejaba todo el ejército y era muy común ver que los soldados o el ejército de México brindaba protección a los cárteles sin ocultarse de ninguna manera. No combatían ciertas fracciones, pero combatían fracciones contrarias o cárteles contrarios a los intereses del cártel de Sinaloa o cártel del Golfo. So it seems that he was working with the cartel of Sinaloa or cartel del Golfo, the Gulf, and he was commanding of all the military. So it was what could be observed that actually the military was not fighting some cartels, was actually supporting some cartels while fighting their opponents selectively. Cambiamos la diapositiva. Actualmente tenemos en prisión 7 gobernadores de estados de México, de las diferentes provincias. So currently there are 7 former governors of different Mexican provinces in jail. Todos están siendo buscados por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico o lavado de dinero. So the Justice of United States seeks them all for the drug trafficking and money laundering. Aunque algunos están presos en México por delitos que tienen más ver con su administración en el gobierno. Though some are jailed in Mexico for some other like administrative crimes that is through their time of government. Y entrando al tema de los periodistas y defensores de derechos humanos, estos gobernadores fueron quienes iniciaron persecuciones o desapariciones, agresiones o ataques contra la prensa. So when we start entering into the topic of the journalists,
precisely these men, these governors, were those who started systematically persecute the journalists and silence them. El único delito que cometía el periodista o el defensor de derechos humanos era poner en evidencia que estaban siendo parte ellos de un cártel y que estaban atacando a la población. Y era cuando el periodista empezaba a ser perseguido o desaparecido o inclusive criminalizado para ser encarcelado. So when the journalists basically would mention or would investigate that these men were actually defending the cartel, forming part of the cartel, and they're selectively targeting other cartels, so they would be involved, these journalists usually would be threatened, they would disappear, they might be killed, or they would be actually criminalized, making them criminals and putting them to jail. En este caso estoy hablando solamente de gobernadores, pero existen presidentes municipales y diferentes funcionarios públicos de alto nivel que están siendo perseguidos por la justicia de Estados Unidos y por la justicia mexicana por lavado de dinero y por narcotráfico. So this is example, I'm talking now just about the governors, but there are plenty of other high-level administrative officials and different levels of administration, local, federal, who are being persecuted both by the government, by the justice of the United States or Mexican justice for drug trafficking and money laundering. Cambiamos la diapositiva. Según las estadísticas de la organización Artículo 19, en México se ataca a la prensa cada 10.75 horas. Es decir, diariamente existen un promedio de 2 agresiones contra la libertad de expresión, contra los periodistas. So there's organization Article 19, which tries to protect the liberty of speech and the human rights in Mexico. It calculates, you can see that the press is attacked every 10.75 hours in Mexico. Esta organización tiene documentados 406 agresiones contra periodistas y 135 fueron ejecutados o desaparecidos. So as you can also see in the first half of 2020, we have more than 400 attacks on journalists and 135 of them was murdered. Las agresiones han ido en aumento. En este año han aumentado el 45% en comparación con el 2019. So there was increase, there was 45% increase compared to 2019, the same period of 2019. So the violence against the journalists is growing. Con el inicio de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha tornado el 2020 el año más violento para la libertad de expresión, para la prensa y para todos los periodistas. So the first year with the taking the presidency of Andrés Manuel López Obrador, well, actually we still have that 2020 is the bloodiest year against the journalists in Mexico. Existen periodistas perseguidos a lo largo y ancho de México y las autoridades no hacen absolutamente nada por dar protección a periodistas, a defensores de derechos humanos y a la población en general. Únicamente son omisos, nunca acuden al mandamiento, al llamado por seguridad o por una denuncia o por algo, los dejan solos en el campo. So you have journalists that are being persecuted all over the Mexico, but the government, the officials who should be involved, they actually never react. They never come when you call. You know, they leave people alone with the threats. Oficialmente México es el país considerado más peligroso para ejercer el ejercicio del periodismo después de Siria. Pero la diferencia es que este no es un país que se considere que está en guerra. So officially Mexico is the most dangerous country in the world for journalists after Syria. However, differently than Syria, Mexico is not at war. La diferencia es que un país en guerra, el periodista sabe que está en guerra y puede tomar sus medidas de seguridad. Well, the difference is that actually when you are in the country that's the war zone, as a journalist, you know that, you're aware of that, and you can take your precautions. En México, el periodista no sabe a qué autoridades acudir
dónde buscar protección o no sabe quién lo va a agredir, qué tipo de autoridades o qué tipo de cárteles o delincuentes son los que van a tomar represalias en contra de él por publicar cualquier nota o cualquier artículo periodístico. So in the case of Mexico, the journalist actually first does not know to whom to go, what kind of authorities he can trust. And on the other hand, he cannot be sure who is going to be, making harm, bringing harm on him. Which type of authority? Would it be a cartel? For what type of note, or when to expect that? Existen casos documentados en este año que la misma policía agredió a un periodista por el hecho de estar levantando un reporte de tránsito del tráfico, un choque que había en la ciudad, pero no sabía que la persona que estaba en el accidente, la que había causado el accidente, era parte de una fracción, por un lado de la policía, pero por otro lado también de los cárteles. Entonces, eh, su error, o más bien, vamos a quitar la palabra error, el inconveniente que vieron era que estaba tomando fotos a esa persona y por lo mismo enfrente de las cámaras lo empezaron a golpear y arrastrar por la calle y quedó documentado y quedó transmitido en vivo a través de redes sociales. So he's illustrating with the one case that one journalist actually has been attacked publicly by the police and the security when he was actually making the report about the traffic accident, which happens a lot. But the person involved in traffic accident was actually related to both police and the cartels. And he was making the pictures of that person and writing the report when he was actually being beaten and dragged, and all this stays documented in the social networks. De todos estos incidentes, no existe una sola sanción para agresiones que se han cometido contra los periodistas o defensores de derechos humanos. O sea, impera la impunidad contra quienes agreden a los periodistas. And none of these incidents is ever punished. So there's absolute impunity for those crimes against the journalist. Cambiamos la diapositiva. Los casos de asesinatos a periodistas nunca se resuelven. So the journalist murders, they are never solved. Quedan en una completa impunidad y el gobierno no hace nada por resolver ni dar vamos a decir, una esperanza a los periodistas o las familias de los periodistas cuando se trata de asesinatos cometidos en contra de alguien que se dedica al periodismo, quedando en la completa impunidad y bajo la protección del gobierno. So the crimes were never solved. The families never received no reparation, no truth, and the crimes are taking place sort of protected from the government, with the protection of the government. So the journalists and their families are totally unprotected. Los periodistas que han logrado sobrevivir a agresiones, ataques y se han tenido que desplazar de su lugar de origen, no reciben ningún tipo de apoyo del gobierno, no se repara el daño y los familiares que les han asesinado al periodista, bueno, decimos la primera parte, no se repara el daño a quienes han logrado sobrevivir. So those who manage to escape from these attacks or get displaced to some other parts of the country, they get no protection and no reparation from the state. They are alone. Cuando un periodista es asesinado, la familia queda completamente en el desamparo porque el Estado no les da reparación de daño y no les brinda la protección, y en ocasiones la protección que brinda es a medias. And when the family of the journalist, like the journalist is killed, his or her family never receives no reparation, but it also does not receive no protection. So they are also left alone after that. Existe todo un sistema para criminalizar a los periodistas, estén trabajando de una manera activa, se encuentren desplazados por alguna agresión o inclusive después de haber sido asesinados, se realizan agresiones a su dignidad para justificar la falta de protección del Estado. And there's a whole system of what we call criminalization, so defamation of the journalist,
who are involved in investigation. So sort of this criminalization and defamation is used to explain or to justify why they have been, they have been threatened, why there have been aggressions against them. Se trata de desacreditarlo como persona, atacando su dignidad y realizando manifestaciones como el que no fue asesinado por motivo de su trabajo, sino porque pertenecía a algún cártel o pertenecía a algún grupo criminal o fue un homicidio pasional. So basically, especially in the case of the homicides or aggressions, what is usually said that the people were threatened or were killed not because of their job, not because of what they do, but either they were involved in a drug cartel, either they were crossfire, or either there was a passionate crime. So sort of En el caso de los que ya han sido asesinados, la familia, al acudir a las autoridades, los empiezan a revictimizar, primero atacando su dignidad, su honra y la honra del periodista que falleció, y posteriormente diciendo que no tiene nada que investigar porque no fue una agresión, sino una venganza pasional, o fue porque era un delincuente. So when the family goes to the police, they usually become a victim themselves because the person has been killed, their family member, their loved one, is started being defamated. So, they start to get the information that he or she was belonging to the cartel, that they had a lover, and so on and so forth. So you also sort of are losing your honor in the process, and finally they say there is nothing to investigate here. It's clear. Y cambiamos la diapositiva, por favor. El siguiente ejemplo es de un periodista del estado de Veracruz. So he's going just to illustrate it with the example of the Veracruzan journalist. Su nombre era Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista, y estaba desplazado en la Ciudad de México. Ya había huido de su ciudad natal porque estaba siendo perseguido, y él dio aviso a todas las autoridades que estaba siendo agredido y perseguido. So Rubén Espinosa Becerril, he actually was displaced. He escaped from Veracruz to Mexico City. He announced and told all the authorities that actually he has been persecuted. Él señaló directamente al gobierno de Veracruz, al gobernador Javier Duarte de Ochoa. So he literally stated that the one who is following him or who wants to make him to harm him was actually the Veracruzan governor Javier Duarte de Ochoa. Aún así, las autoridades minimizaron su denuncia y el resultado fue que en la Ciudad de México fue asesinado junto con unas mujeres. So the result of that, his claims were always diminished, and at the very end, he was killed in the Mexico City with some women. Por la misma situación en la que murió, en la que fue asesinado junto con las mujeres, el gobierno, para justificar el que no le dio protección, manifestó que había sido un crimen pasional y no tenía nada que ver con el gobernador que lo había mandado a asesinar. So basically, and as he died with some woman, the government used it as sort of to take off its responsibility why the journalist was not protected properly, saying that was the passionate crime and had nothing to do with his political work. En la actualidad, el gobernador se encuentra en la cárcel, fue detenido en Guatemala, pero es detenido únicamente por peculado, es decir, por saqueo del dinero público. So now the governor is detained, he is in jail, and he has been detained in Guatemala, but actually he has been detained only for the abuse of public money, malversion of public funds. Aunque los periodistas y algunas autoridades lo estaban investigando por su relación con el narcotráfico, con el tráfico de indocumentados, con el despojo de tierras, de propiedades y otros delitos. Though he has been actually investigated by the journalist and some other authorities for his participation in the drug trafficking, in the trafficking with illegal migrants, with forced displacement of people, so appropriation of the lands, and so on and so forth. Es decir, que esto es un claro ejemplo de que los periodistas que se atreven a investigar la riqueza ilícita de cualquier funcionario público en México tiene el peligro de ser ejecutado.
So this is a very good example. It's a clear example that every journalist who would try to research or investigate the illegal riches or the weird enrichment of Mexican officials is living under the death threat. Cambiamos la diapositiva. Javier Valdés Cárdenas es un ejemplo del periodista apasionado y comprometido con su carrera, el que se dedicó a poner en evidencia lo que hacían los cárteles en México. So another case is Javier Valdés Cárdenas, who was very passionate, very dedicated journalist who was actually investigating the cartels in Mexico. Dentro de su manera de trabajar, siempre expresaba que lo que él pretendía era evitar que cayeran en silencio las historias que creía que merecían ser contadas, es decir, las historias de las víctimas. So what he was focusing on is to tell the stories of the victims of narco trafficking, basically trying to avoid that, they would fall into the oblivion, they would be forgotten. Su labor, como él lo manifestaba, consistía en poner en evidencia y que nada de los crímenes cometidos cayera en el olvido. So basically, he was saying that his main job is not allowed to forget the crimes committed by the cartels. Él fue asesinado y fue de su auto, lo bajaron y le dispararon, le dieron varios balazos, matándolo de manera inmediata. So he was killed, he was stopped, dragged out of the car and shot. Posteriormente, ante la presión mediática que se realizó, due to the pressure from the press, the openness of the case, la presión que realizaron organizaciones internacionales y la evidencia que se tenía bastante palpable de ese homicidio que había sido cometido por un cártel. And given the fact that actually it was quite evident that it's a cartel killing and there was a strong pressure from international organizations, atraparon a uno de los asesinos. So one of the killers was caught, el cual se declaró culpable. Which accepted the blame. Y actualmente está en la cárcel, pero se sigue protegiendo a los autores intelectuales porque el autor material pertenece a un cártel, pero no dice quién lo mandó, quién lo envió o por qué lo hizo. Únicamente se declaró responsable de ese homicidio, pero no expone los porqués, no expone quién lo envió y por qué lo envió. So basically, he accepted the blame, but he never said who actually sent him. So he was a member of a cartel. He said, I did that, but there was no knowledge who sent him, who paid for that, what was the motive, and so on. La Fiscalía Especializada en los Delitos Cometidos contra los Periodistas y Defensores de Derechos Humanos no resuelve los casos o los resuelve a medias, por lo cual se considera que solamente ha resuelto el 1 o 2% de los casos que tienen en investigación y el 98% quedan en la impunidad, no se han esclarecido nunca. So prosecutor office dedicated to the crimes against the journalist researches or solves not more than 2% of all the crimes. So 98% of all the crimes, they stay unsolved. Cambiamos la diapositiva. El problema principal es que el crimen organizado está involucrado en la política y los criminales actualmente son gobernadores o son presidentes municipales. So the main problem is that actually the organized crime had penetrated the politics. So many drug cartel members or related people are actually taking different levels of administrative positions, from the governments to the municipal presidents and so on. Una conducta recurrente de los políticos es que reciben cantidades exorbitantes de los cárteles para realizar sus campañas políticas. What is very often that actually political campaigns are paid by the cartels. Por lo cual quedan comprometidos y les permiten actuar de manera impune en todo el territorio que van a gobernar.
So what they do in exchange, they actually allow the cartels to function or to do whatever they want in the territory that the government or the municipal president is ruling after the election. Como consecuencia, todas las autoridades del Estado quedan subordinadas al crimen organizado, a los cárteles. So what you have as a consequence, that various levels of the government are actually subordinated to the cartels. Los cuales ya no se ocultan siquiera para secuestrar, para extorsionar o para robar. So what also as a consequence, the cartels do not even have to hide, either to kill, either to kidnap, either to extort or threaten. They can do it publicly. Utilizando las redes sociales para publicar los crímenes que cometen. So actually, they use the social networks to publish, to show the crimes they're actually doing. Incluyendo los asesinatos, y esto lo hacen con la finalidad de intimidar a los oponentes o de someter mediante el terror a la población. So they make it public in order to sort of inculcate terror against their opponents and the general population. Por eso es que las autoridades del Estado no actúan al tener un compromiso y aún teniendo evidencias de esos crímenes, lejos de, en lugar de actuar como autoridad, quedan sometidos a lo que los cárteles les están ordenando. So basically, the authorities, they do not act as a consequence. They are they are sort of subordinated to the cartels, and they are not really using their authority to fight them. Cambiamos la diapositiva. ¿Sí? Como resultado de todo esto, los periodistas que se atreven a hablar públicamente de esto, hacen una denuncia ante las autoridades, sea la policía, sea el ejército, sea las fiscalías, son entregados al crimen organizado de manera inmediata o son señalados. Las mismas autoridades avisan al crimen organizado que se están cometiendo. So basically, the journalists who decide to make a denouncement, or human rights defenders, or those who were victims of the cartels, to the government, to the police, to the military, they are nearly immediately are handed over to the same cartels, or they are like marked or showed as those, like, you know, that made this announcement. So they never see it. De la misma manera, a través de redes sociales, los cárteles publican cómo someten al ejército, cómo los humillan, o cómo los tienen, inclusive, actúan bajo las órdenes de ellos. And the cartels actually do not even hide. They show it on the social networks that they are controlling the military, humiliating the military, that they are giving orders to the military. Cambiamos la diapositiva, por favor. Después de narrar este contexto, me toca a mí exponer la experiencia personal y de por qué me encuentro en Barcelona actualmente. So I sort of presented the context, and now I would like to tell you why I am now in Barcelona. Antes me gustaría saber si hay alguna pregunta o tienen alguna duda de lo que se ha expuesto. But before that, maybe you have any question or doubt or something regarding what I presented. Muy bien. Perdón, yo tengo una pregunta, si puedo. Sí, ¿No sé, en inglés o español? ¿Puedes decir a ambos? Bueno, sí, bueno, yo quería preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si, no sé, si el periodista, bueno, demuestra alguna investigación con la evidencia sobre, no sé, alguna persona en el gobierno y, bueno, no hace nada el sistema legal sobre eso? ¿O no sé, qué pasa? El mostrar evidencias actualmente, una investigación periodística puede costarle la vida al periodista, porque al final de cuentas las autoridades están implicadas con el crimen organizado. Lejos de solucionar, lo que hacen es entregarlo al crimen organizado, el cual fue mi caso y ahorita voy a narrar a continuación después de esto. So I'll just
quickly translate, Jivila's question was, you know, what do you do? Like, if you really have proofs about the criminal, you know, actions of the government and you denounce them, what happens? And the answer was that actually not really, and you can get criminalized. And Nestor was going to share his story. But David, you also have questions. Sí, tengo una pregunta. Bueno, primero, gracias, Néstor, ¿verdad? Mi nombre es David, soy de Nicaragua, y como, bueno, Nicaragua tiene un contexto muy distinto, ¿verdad?, al de México, y por lo tanto, pues, me sorprende mucho, ¿verdad?, esto. I will translate later everything I'm saying, right? So my question basically is, mi pregunta es básicamente, usted mencionó, ¿verdad?, que algunos gobernadores mexicanos en este momento, ¿verdad?, ellos están siendo buscados por la misma justicia mexicana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sabe en este caso, ¿verdad?, que esta justicia mexicana que los está buscando a estos gobernadores no son parte de otro sistema de cartel o es porque hay una justicia, ¿verdad?, que se está aplicando o es el mismo ciclo que usted mencionó a partir del 2006? Voy a traducir mi pregunta al inglés, ¿verdad? Right. So I was just saying that, well, first I'm from Nicaragua, so I was saying that it's so interesting for me and you know, the impact you know, in Mexico is such a different reality from my country that is in the same region. And I was asking about these governors that he mentioned that are being persecuted by the Mexican justice, right? And of course, because they are being persecuted by the same Mexican justice, my question is, how do we know, for example, that this persecution, it's actually part of the justice, or it's not just another simple process of these cartels, as it happened back in 2006, right? The same cycle, like cartels against cartels pretending to use the Mexican justice. That was my question. Gracias. Excelente tu pregunta. Los cárteles en México son diferentes y existen oposición, por ejemplo, cártel de Sinaloa contra cártel de los Zetas o cártel de Jalisco contra cártel del Golfo. Entonces, los gobernadores forman parte de esos cárteles y cuando la justicia los persigue en México, no se les persigue por narcotráfico, por homicidios, por las fosas clandestinas, sino por delitos que se puede considerar menores como el saqueo del dinero público. I will just translate a little bit. So Nestor is saying basically that it's true that the governors actually might represent the opposing cartels. But often when the Mexican justice is seeking them, they are seeking them not for being part of the cartel, but seeking them for minor crimes, which might be proven, like the theft, money laundering, and things like that. Normalmente es la justicia de Estados Unidos quien realmente los persigue por delitos de narcotráfico o la justicia de otros países quien los persigue por narcotráfico, por lavado de dinero o por homicidios, inclusive en el caso de un periodista de apellido Camarena que fue asesinado en San Luis Potosí y que la justicia de Estados Unidos tuvo que intervenir para llevar a juicio a los responsables. De otra manera, en México no se va a actuar en contra de ningún cártel. So in Mexico, the justice will not go against the cartel. But what often is done is actually that the justice of the United States or any other country from outside, which actually starts persecuting the governors or high politicians for being a part of the cartel, for killing of a journalist, which happened some time before, and so on. So sort of external intervention. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Pero eso me hace tener otra pequeña duda, nada más. Si puedo, de nuevo, Néstor. Claro, sorry, I just have another question that brings me to another question. And so mi pregunta es, entonces, en ese caso, dado que pues México recurre o necesita, ¿verdad?, del apoyo de Estados Unidos en el aspecto legal, ¿verdad? No solo Estados Unidos, sino otros países que son los que se encargan de poder actuar en base a estas terribles, ¿verdad?, crímenes de tráfico de drogas y eso. Entonces, ¿cómo responde el sistema mexicano en general, ¿verdad?, a la idea de, ¿es México un estado que tiene una autodeterminación en aspecto legal o simplemente no? Esa es mi pregunta. No sé si tiene sentido. And now translate. Claro que tiene bastante sentido. Okay. I'm sorry, stop. Okay. I just want David to translate the question. Oh, okay, sorry. So my question was that because of what he explained, right? Because he mentioned that, of course,
then there are some governors, they're being accused of drug trafficking, but it's not the Mexican, really the Mexican system that is going after them, that is persecuting them. Is actually the United States, for example, or other Latin American countries, or depending even on other countries. But in that case, does that mean that Mexico has an actual self-determination? Is it Mexico actually self-determined, at least legally? That was my question. Esa es mi pregunta. Muy bien. Realmente la justicia de Estados Unidos no puede tener una intervención directa en México por, como tú lo dices, la autodeterminación del mismo país. Entonces se realizan convenios de colaboración entre dos países. Pero realmente Estados Unidos siempre va a defender únicamente sus intereses y lleva a la justicia quien afectó sus intereses, pero no quien está afectando los intereses de Estados Unidos, del Estado mexicano. Entonces, en México, por eso existe tanta impunidad. Ahora, se ha expuesto de diferentes maneras que en México no existen las instituciones y que todas están bajo las órdenes del crimen organizado, aunque el presidente lo niegue y aunque las secretarías, las cabezas principales del gobierno lo estén negando. So just to translate, basically the problem is that it's sort of not intervening into sovereignty because Mexico has to make the treaty with a like convention regarding like where US can intervene, and the US tends to intervene where it touches its interests. So there are like these pockets of impunity. There's in some cases there are intervention, then there's an action, in the other cases nothing is happening. So it's sort of not really reaching the sovereignty in some spaces than the others. Any more questions from anyone? Yeah, can I ask a question? Yes, yeah. But I will ask in English because I don't speak Spanish at all. First of all, I want to thank you for your speech. And I have a question according to USA and USA election. It will be connected with Mexico situation. So a lot of people believe that USA-Mexico border wall that Trump built is against Mexico and Trump is anti-human rights. But according to your stories, it seems like relevant to protect USA from some Mexicans who are trying to smuggle and making some illegal actions toward the USA. And according to your stories, nobody can control that people. So what is your opinion about that wall, about that election and Trump actions about USA-Mexico border? Okay. ¿Esto quiere que traduzca o está? Sí, para que quede grabado también. Ok, pues la pregunta es, siempre decimos que Trump y la idea de frontera es contra los derechos humanos, etcétera, pero por su presentación parece que detener estos carteles, que son peligrosos, y la verdad dentro de México nadie puede detenerlo, entonces parece que la verdad lo que está haciendo está defendiendo de esta gente que son difícilmente de controlar, además detiene a estas gentes la justicia de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre el muro y sobre el Trump, la política de Trump y el México, ¿no? En relación a México? Es un problema mucho más complejo en el que Estados Unidos también tiene mucha participación, como por ejemplo, de Estados Unidos provienen todas las armas que utilizan los narcotraficantes de México. So this is way more complex, and the US is a part of the problem because if you look, the guns that are used by the cartels come from the US. El destino final de la droga es Estados Unidos, en donde se distribuye por cárteles domésticos de Estados Unidos. And the drugs are actually going to the US, where they get distributed by the local cartels. Por consiguiente, son los que proveen de dinero a los cárteles mexicanos. And those are the ones who are actually giving the money to the Mexican cartels from the sale. En cuanto a su pregunta del muro, eso solamente causa una división y no una solución. So if you ask me about the border, it causes the division, but does not solve the problem. Mientras Estados Unidos esté haciendo responsable únicamente a México sin combatir los cárteles domésticos, la situación va a seguir de otra manera. So when the US only responsibilizes Mexico without actually targeting its internal cartels, the situation will continue the same.
A eso le podemos agregar los intereses de empresas transnacionales que trabajan en México explotando la gasolina, el petróleo y el gas, que les conviene que exista esa violencia para que ellos puedan destruir el medio ambiente. Y a esto le podemos agregar más cosas y pasarnos todo el día viendo los intereses de Estados Unidos en México. So, you know, we can discuss a lot about the interests of the United States, and you have to also add like this big transnational companies that are working, operating in Mexico in the gas field, in the oil field, and so on. And they're actually sort of interested in the violence to be able to sort of impunely function and to you know to not to fulfill any environmental laws and so on and so forth. So actually, we can discuss a lot about this situation. Muy bien, no sé si respondí la pregunta. So, does it answer your question? Yeah, thank you so much for your answer. Thank you very much. Okay, any more questions? If not, we'll have some more time. So, Néstor, I invite you to share your story, pues la historia de Néstor en por qué él está en Barcelona y podemos seguir con las preguntas luego. Muy bien. El motivo por el que yo me encuentro en Barcelona es por una agresión que recibí en mi calidad de defensor de derechos humanos y de periodista en el estado de Tamaulipas. So I'm in Barcelona because I have been threatened, attacked as a human rights defender, as a journalist in Tamaulipas state. En el mes de marzo empecé a recibir mensajes de una comunidad que me decían que estaban secuestrados y que los estaban matando y que no les permitían obtener alimentos, ni agua potable, ni medicinas, lo cual empecé a documentar para empezar a hacer publicaciones. So in March 2019, I started receiving messages from the small community that were telling me that actually they are sort of kidnapped by the cartels. They cannot get like the food, they cannot, you know, easily move in their territory. They have been abandoned to the mercy of armed groups. And I started documenting their testimonies to start writing about their, like to make the story about the situation. Me estoy refiriendo al mes de marzo del año 2019. Yeah, so it's 2019 March. Al ver la gravedad de este asunto, por los videos que me hicieron llegar, por los documentos y los audios que tenía en mis manos, me fui a realizar unas denuncias a la Ciudad de México ante las autoridades federales. So seeing the gravity of situation, like the seriousness of situation, because I have been sent some videos, some audio material, I documented the situation. I went to Mexico City to denounce the situation for the federal authorities. Las cuales fueron levantadas y inherentes a estas denuncias, solicité apoyo para llevar ayuda humanitaria a esta comunidad. So everything was documented, and I, as a consequence, asked the support to bring the humanitarian aid to these people, to this community. Las autoridades federales quedaron en decirme en qué fecha podían acompañarme para llevar todo el apoyo humanitario que consistía en medicinas, comida, ropa, agua potable, y se vinieron comunicando conmigo en el mes de mayo. So the authorities said that they will announce, like to tell me the date when they will accompany me to bring the food, medicine, water, and so on to this community. And they got back to me in May 2019. El día 31 de mayo, un policía, un comandante de una policía me llama y me acompaña hasta la comunidad para entregar toda esa ayuda que había recopilado yo en la región donde yo vivía. So 31st of May, one police officer calls me and accompanies me to the community to bring all this aid that I have been like sort of gathered from the region I'm living. Este policía se fue comunicando siempre vía telefónica con mi persona y me decía que la comunidad, que él estaba en esa comunidad en ese momento y que daba mucha lástima cómo vivían las personas, que un animal de corral vivía con más lujos que las personas que viven en la comunidad a la que yo iba a ir. Basically, I have been on the phone with this officer. We spoke. He said that he'd been in the community. He said like that really, these people were living in the horrible conditions. That the animal from the farm actually lives better than these people.
En el supuesto acompañamiento, realmente él me fue guiando por la carretera hacia donde estaba la comunidad, me fue guiando vía telefónica hasta llegar al punto donde estaban las personas que no les permitían salir de ese espacio. Basically, he said that he's in the community and he was guiding me by the phone, like how can I get there until to the spot where actually these armed people who are not letting people out were. Esta comunidad se trata de una comunidad agrícola que está separada completamente de cualquier espacio urbano. So we are talking about like very like this very rural, deeply rural community that's separated from the city, separated from any closest like suburban settlement, far from any closest suburban settlement. Por lo tanto, las personas que habitan ahí en la actualidad viven prácticamente entre el monte, en la selva. So basically, the people who live there, they live like literally in the mountain, in the bushes, you know. Al llegar a la comunidad, poquito antes existe un municipio que se llama Hidalgo. So a little bit before the community, there is municipality called Hidalgo. Y ahí me estaban esperando una cantidad de policías, aproximadamente 50, que eran los que me iban a acompañar hasta esa comunidad. So there were 50 policemen, more or less, waiting for me there in Hidalgo just to accompany me to my last destiny, so this community. Cuando llegué a la comunidad, me dijo, el policía me llamó por teléfono y me dijo que de inmediato me saliera porque era urgente, que me saliera ya de la comunidad y regresara hacia mi ciudad. So when I got there, the same policeman I was speaking with the phone told me that no, it's very urgent for me now to leave and to come back. Solamente bajé, alcancé a bajar toda la ayuda y cuando iba de regreso, en un puente vi que había una multitud de gente, para lo que yo llamé al policía y le comenté que estaban bloqueando la calle, que estaban bloqueando la carretera y no podía avanzar. So when I literally managed only to leave out, to discharge all the aid that I brought, I took the car, I started driving back, and at one point at the bridge, I saw like people blocking the road. So I called the same policeman. I said, like, I cannot advance. The people are blocking the road. El policía me dijo que avanzara, que él me iba a abrir paso para que yo pudiera irme sin problema. So the policeman told me, you know, just go, don't worry. I will call, I will arrange, they will open up the path for you. Pero al llegar donde estaba la multitud me detuvieron y empezaron a agredir los automóviles que yo llevaba. So when I reached those, the people actually did not open the path and they started attacking my cars. Y la multitud empezó a insultarme, a gritarme y a amenazarme de muerte. They started screaming, shouting, and threatening me to kill me. El policía que supuestamente me iba guiando me pidió que me bajara del vehículo, que decía que solamente querían platicar conmigo. So the policeman who was supposedly guiding me told me to get out of the car because they just wanted to talk to me. Siguiendo instrucciones, descendí del vehículo y él me entregó prácticamente a toda esa gente y él dijo que él ni siquiera me conocía, ni sabía qué iba, ni sabía por qué estaba allí. Y me empezaron a golpear. So basically the policeman who was there actually present, he literally sort of gave me to those people saying, I don't know who the man is, I don't know what he's doing here, and I have nothing to do with him. Yo llevaba algunos dispositivos para lanzar alertas hacia las autoridades federales, lo cual siempre estuve accionando para llamar por auxilio, pero pues realmente el auxilio era ese policía que me acababa de entregar. So I actually had some like, I don't know how to translate to English well, but something like panic buttons or some like things to help me, you know, to send the alert for the police, for the military to intervene because I was under the protection. But actually my protection was the same policeman who just gave me to these people. Al poco tiempo llegó el ejército. At some time the military came. Pero realmente ellos nunca intervinieron, solamente hicieron acto de presencia y se dedicaron a tomar fotografías o videos de todo lo que me estaban haciendo, golpeándome, lanzándome objetos, destruyendo los vehículos, rompiendo vidrios, ponchando llantas y todos los daños que se puedan causar a un vehículo.
So basically, the people that the crowd was beating me, it was breaking my car, it was breaking like all the things I was carrying with me, like technique and stuff. And the military that came, they did not intervene. They were there. They were taking pictures. They were shooting videos and just looking at from a little bit further. La presencia del ejército únicamente inhibió las agresiones y posteriormente un policía que no pertenecía a la división del que me había entregado fue y me rescató de la multitud, ya muy golpeado, y me llevó a unas oficinas dentro del mismo municipio. So the presence of the military sort of maybe a little bit limited the violence against me, but it did not solve nothing. And there was just one policeman who literally took me from the crowd. Already, you know, after being beaten and so on. And they brought me to the offices, the police offices inside of the same municipality. Es decir, que me pusieron a disposición del fiscal investigador de la región. Y el fiscal investigador quería que yo levantara una denuncia, pero lo hacía, quería que lo hiciera en frente de las personas que me habían agredido, por lo cual yo me negué, porque en ese momento, enfrente de él, estaba siendo amenazado que si denunciaba me iban a matar, e inclusive estaban diciendo qué es lo que yo tenía que decir en la denuncia, por lo que yo me negué a levantar denuncias en ese momento. So basically, they brought me to the local prosecutor who said me, like, you know, you can denounce the case, but they actually invited me to denounce the case with all those people who were beating and threatening me in the same room. And I refused because they were telling me that if I officially denounce, I will be killed. Del lado de los agresores estuvieron una diputada local y el presidente municipal. Estuvieron accionando de manera personal para agredirme, para causar daño a los vehículos, para golpearme y para amenazarme. So among the crowd that was actually beating me and destroying the vehicles that I was and so on, were the local like municipal president and the local deputy. So the highest officials of the municipality, they were personally involved in this violence act. De los que me entregaron eran policías federales y el ejército. So those who actually gave me to these people were the federal police and the military. Y el fiscal investigador pretendía que realizara la denuncia para incriminarme. So what the prosecutor, actually local prosecutor, wanted that I sort of would, like, you know, make this denouncement in this situation, sort of to put myself into the danger. Querían que en ese momento me declarara confeso de que yo estaba metiendo armas a la comunidad y que por eso me habían detenido y me habían golpeado. And moreover, they asked me to sign and to tell that I was actually trafficking guns into the community, and that's why I have been detained and beaten. La diputada y el presidente municipal pretendían que yo saliera dando un comunicado diciendo que ellos me habían salvado la vida. And moreover, like the local officials, like the president of municipality and the deputy, they were actually wanted me to do the public statement saying that they saved me, they helped me from this multitude, from being beaten. Pero la verdad, ellos mismos la grabaron y la transmitieron a través de redes sociales, lo transmitieron en vivo, presumiendo cómo me golpeaban, cómo me agredían, cómo siniestraban mis vehículos y cómo me amenazaban y cómo tenían de su lado al ejército y la policía. But actually, they themselves filmed everything: how I was beaten, how my cars, how my property was destroyed, and they transmitted it live on social networks. Por la actividad que yo desempeñaba en esa región como defensor de derechos humanos y periodista, esos videos se hicieron virales de manera inmediata y hubo quienes se dieron a la tarea de descargarlos de las redes sociales para tenerlos en archivo, guardarlos como un elemento de prueba. So, given that I was known as a human rights defender and journalist in the region, some people who saw those videos, those live videos, they actually just downloaded them and saved them to be able to use, you know, as a proof. Posterior a que me negué a denunciar en la fiscalía, me trasladaron hacia otro municipio en la capital del estado y ahí fue donde yo realicé la primera denuncia. Y con la profesión, aparte de ser defensor de los derechos humanos y periodista, soy abogado. Entonces llevé a cabo la denuncia como se debe de hacer de manera correcta y solicitando toda la investigación que se tenía que realizar en el momento para que se sancionara a los responsables.
After that, when I said no, I denounced, I refused to make this denouncement, I was brought to the capital of the municipality, where actually I already wrote an official complaint, and I wrote down everything that happened. And I'm not only like human rights defender and journalist, I'm a lawyer. So actually, I wrote down already complaint that I wanted that was true to write, asking to investigate all those crimes and all the events that took place that day. Después de realizar las denuncias por los golpes, porque me quemaron los vehículos, porque estaba siendo amenazado en ese momento, intento de homicidio, me fui a la ciudad de donde soy originario, hacia el sur del estado. So after this whole situation, after writing the official complaint, due to the fact that I was beaten, my cars were burned, I was threatened, with death, I left the municipality. I went to my hometown, which is in the south of the state. Como me habían robado también los teléfonos y los dispositivos de seguridad, entonces yo no me enteraba de lo que estaba pasando, y debido a que estaba muy golpeado, estuve desconectado completamente de las noticias y de redes sociales durante 2 días. So for 2 days, I was literally disconnected from everything because they broke and they took away all my mobile phones and all the security devices, but also I was beaten, I was bad. So for a few days, I was in bed. Posteriormente, una persona me buscó de manera personal para decirme que necesitaba conectarme porque había mucho problema a través de redes sociales y de los medios de comunicación por todo lo que había sucedido, y que organizaciones de tipo internacional me estaban buscando para ver cómo me podían apoyar. So one person just contacted me saying, like, I literally need to connect, because there was a lot of noise about what happened in the social networks, and there's some international organizations that were trying to contact me to see how to help me and so on. En el momento en que logré conectarme a las redes sociales, me di cuenta que allí también, por mensajes privados, me estaban dejando algunas personas avisos de que iban hacia la ciudad donde yo era, que se llama Tampico, gente del crimen organizado, para ejecutarme porque había denunciado en la capital del estado los hechos, y que ya me habían advertido que si denunciaba me iban a matar. So, and also when I connected, I received the messages from people who are telling that the killers, the hired gunmen, are already going to the place where I am, to my town, to kill me, because I made an official announcement of what had happened. Me comentaron que andaban 7 sicarios buscándome, y que iban a bordo de un autobús, y que sabían más o menos dónde estaba ubicado mi domicilio, y que ya llevaban la orden expresa de ejecutarme a mí y a quien estuviera conmigo. So I was told that there were 7 hired gunmen who more or less knew where I was living, and they already had an order to kill me. Por lo que tuve que salir huyendo hacia la capital, hacia la Ciudad de México. So I literally escaped to Mexico City. Llegué ante las autoridades federales reclamando por qué me habían abandonado y por qué habían mandado un policía que, lejos de darme protección, me había entregado al crimen organizado, y ellos me dijeron que desconocían todo, e inclusive los alarmas que yo traía tanto en el dispositivo del vehículo como el dispositivo de mano, sí había sonado en la Ciudad de México, pero normalmente ellos reportaban al Estado, y el Estado era el que me estaba entregando al crimen organizado. Entonces únicamente justificaban el no actuar, y no sabían ni siquiera lo que estaba pasando conmigo. So basically, in the Mexico City, they told me that they had no knowledge of whatsoever was happening to me, that some of these alarms that I had rang, sort of gave the signal to Mexico City. But when they received the signal that someone is in trouble in some state, they were contacting state authorities to respond to this call. And state authorities at the very same time were, giving the Nestor to the organized crime. So they did not involve. So basically, they were explaining why they did not act. Las autoridades de la Ciudad de México, lejos de darme protección por la persecución de que era víctima en ese momento, nuevamente me vuelven a dejar abandonado por mes y medio. So they literally, instead of doing anything, they left me abandoned for a month and a half.
Fue hasta la intervención de la Organización Internacional Artículo 19 que el gobierno de México empezó a accionar para brindarme un poco de protección. So the international organization, the same he mentioned before, Article 19, had to get involved into the case for Mexican government to do and to actually offer some protection to him. Y lo hicieron también a manera de justificar ante organizaciones internacionales la inacción que tenían para brindarme la protección y el que yo andaba en México sin ninguna protección de ninguna autoridad. Entonces lo que hicieron fue asignarme un departamento en la Ciudad de México para que yo ahí me quedara, y fue todo lo que hicieron. No hicieron absolutamente nada más. So what they did, it was sort of seemed to be an excuse because they looked bad for the international organizations for not doing nothing. So they literally just assigned like a district to me in Mexico City where I should stay, you know, to register me. But that was all they did. De ahí tuve que empezar ahora a luchar con las instituciones que no actuaban. Por ejemplo, la Fiscalía que no investiga. Yo tuve que realizar toda la investigación de todo el caso para aportar todas las pruebas que eran necesarias y llevar a la justicia a estos agresores. So what I started doing is actually fighting with the organization institutions that they were not doing nothing, they were not working. So for example, the persecutor was not investigating actually, and I had to investigate myself to get the people who did that in front of the justice. Contra el gobierno federal me tuve que enfrentar que estaban protegiendo a los policías que me entregaron y no actuaban todavía con la comunidad que tienen secuestrada. Hasta la actualidad la tienen secuestrada y las autoridades federales no hacen absolutamente nada por proteger a esas personas. So neither they did anything with the police, men who gave me in to the organized, like the armed people, neither they are protecting the community that has been sort of held hostage of armed group is still the same as it was when I went there. Nothing has changed. Como resultado de todo esto, Artículo 19 me propuso para un programa que existe en Barcelona, que es una acogida temporal para los periodistas y defensores de los derechos humanos en México, y me puso en contacto con la organización La Taula por Mexic, que es por quien yo vine a Barcelona a tomar un respiro, ver con más claridad y estar protegido de todas esas agresiones y la persecución de la que soy víctima, no solamente por los cárteles de México, sino ahora por el Estado mexicano, porque al final, si el Estado mexicano no me brinda la protección es porque es parte de esos cárteles y no le interesa darme una protección, sino como lo hizo desde el primer momento el policía, fue y me entregó. Lo mismo está haciendo el Estado mexicano, no me da la protección porque me está entregando a los cárteles. So the Article 19 organization, it put me into the contact with the organization in Barcelona, Taula per Mexic, which is financed by the municipality of Barcelona, which helps and gives sort of temporary stay for the journalists to a little bit like, you know, get out from this tense context, to breathe a little bit, as Nestor said, and to reflect on what had happened and to prepare. And Nestor is saying basically he's now in Barcelona, and he's saying also that the problem is that this Mexican, he's not only feeling that he fights against the cartels, but he also is against the Mexican state because Mexican state defends the cartels. The same as the policeman, the false policeman gave him in to the armed people. Similarly, the state, by not doing nothing to protect him, actually is giving him to the armed people again. Lo que puedo decir para concluir es que el caso mío es el caso de muchos periodistas y defensores de los derechos humanos de México que están pasando por la misma situación si es que lograron sobrevivir. So my case is not exception. My case is the case of many Mexican journalists who are living in the same situation if they manage to survive. Mi caso es un caso en el que se vio muy claramente, gracias al mismo cártel que presumió a través de redes sociales lo que me estaban haciendo, puso en evidencia que el ejército y la policía están implicados y obedecen a las órdenes de los cárteles. So what is also my case really well visibilizes, because it's actually filmed and on the social media, that the cartels are giving orders to the army, and the army is executing those orders. Que las fiscalías les brindan protección fabricando pruebas o no levantando las denuncias.
that the persecutors is protecting them either by sort of destroying or changing the proofs, existing proofs, or simply not denouncing them, not En mi investigating them. caso, gracias a la investigación que realicé y que entregué como evidencia, se lograron órdenes de aprehensión contra el grupo que me atacó, el grupo delictivo que realizó la agresión, pero hasta la fecha esas órdenes de aprehensión no se han ejecutado, a pesar de que ya tienen casi un año esas órdenes de aprehensión que fueron giradas en contra del grupo. So finally, I managed the investigation, which led that their detention orders against the group of people who detained me, who beaten me, were issued, but they were never ever implemented. So 1 year has passed and none of these people were detained. Por el contrario, el grupo sigue actuando, asesinando personas. De que yo realicé las denuncias en la Ciudad de México a la fecha, han asesinado 10 personas de ese ejido, de esa comunidad. And the same group actually is killing people. So 10 people from the same sort of district, municipality, part of municipality, have been killed by the same group since I made announcements in Mexico City. Nothing has Los been done. últimos fueron en una masacre en los que la misma policía fue y sacó una persona que necesitaba atención médica porque estaba herido, lo sacó de la comunidad, pero lo sacó para entregarlo al crimen organizado. So the last cases were that actually the same police took out from this community the person who needed medical attention and dragged him to the hands of the armed groups. Cuando sacaron a esta persona de la comunidad, lo acompañaban 2 mujeres, su esposa y su hermana, y su pequeño hijo de 9 años, los cuales pensaban que realmente lo llevaban para que recibiera atención médica. So when this person was taken from this community, he was sick, he needed help. The family thought that he's going to receive help, so his wife and some of his family members, including his small son, were accompanying him. Pero una vez que estuvieron fuera de la comunidad, a menos de 1 kilómetro de distancia, los entregan al crimen organizado. So, but when they leave the community, the same small community we're speaking about, less than 1 kilometer away, they are literally handed in to the armed men. A las 2 mujeres las ejecutan de manera inmediata 2 women are shot at place, y al hombre se lo llevan para torturarlo y posteriormente, horas después, lo encuentran en una carretera desmembrado. O sea, lo desmembraron vivo. yeah, so the man was taken away to torture him, and well, some time ago he was found like. Las ejecuciones se cometieron enfrente del menor de 9 años, al cual también tuvieron secuestrado por algunas horas y después fueron entregados a las autoridades. So all these killings were taking place in front of the small boy who had less than 9 years, who was kidnapped for a few more hours, and later on he was given to the authorities. Y aún existiendo las órdenes de aprehensión, ellos siguen cometiendo este tipo de asesinatos, este tipo de masacres en contra de las comunidades, y no hay autoridad que pueda detenerlos. O sea, han rebasado a las autoridades, han rebasado al Estado mexicano y están fuera de control. Respondiendo también a la pregunta que me hizo la persona de Nicaragua, si no tiene control el Estado, ¿qué está pasando? Bueno, es un Estado fallido. Si el crimen organizado tiene control a las mismas autoridades, es que no existe el Estado. So basically all these people, so like we're speaking about this very, very open killing and torture, these people have orders of detention and have never been detained. So the problem is that actually they are over the state. There is no state reaching these places. The state does not exist in these places. They are the state themselves. Manera de resumir, nos damos cuenta que todas las autoridades, con estos ejemplos que he puesto, están sometidos al crimen organizado y que los cárteles tienen el control del gobierno, y lo expresé en ejemplos de otros periodistas y en el ejemplo personal. Entonces, no podemos decir que el Estado mexicano da protección a los periodistas cuando realmente un periodista llama a las autoridades para recibir protección, es entregado realmente al crimen organizado, si no es que ellos mismos lo desaparecen o lo ejecutan. O en otros casos les fabrican un delito sembrándoles armas o droga y los meten a un penal, como trataron de hacerlo conmigo, diciendo que yo estaba metiendo armas a la comunidad, lo cual nunca pudieron acreditar. Entonces, es lo que sucede. Ese es el contexto en el que se mueve el periodista y el defensor de derechos humanos de México. Ahora,
quiero hacer énfasis que el defensor de derechos humanos y el periodista en México vino siendo exactamente lo mismo, porque el periodista está defendiendo causas, está defendiendo vidas, está defendiendo comunidades. Entonces, en automático se ha vuelto un defensor de derechos humanos, no se dedica únicamente a recopilar o investigar información, sino prácticamente está defendiendo vidas y se ha vuelto un soldado en medio de una guerra, pero un soldado que no tiene armas, que está desprotegido y es un soldado solitario. Esa es la realidad que vive el periodista de México. So to resume two ideas. So first idea, and I will start with the end, what Nestor said. So the journalist in Mexico is the human rights defender. There's not difference because the free speech and it's so intertwined that, journalist is human rights defender and it's actually a soldier in the war zone where he has no arms. And why he has no arms and why this is the war zone? Because the state is co-opted by the cartels. As what Nestor wanted to show with his example and with example with the other journalists that he presented, that the state actually hands you over to those armed groups. The state is subordinated to the armed group. So there is no real protection. You cannot speak about protection for the journalists in Mexican state currently because it's not existing. And part of that, the context where they are working is that the state is controlled up to the great degree by the cartels. Pues bueno, quisiera dejar hasta aquí la ponencia y para finalizar, los vehículos que estoy mostrando en la lámina, esos vehículos son en los que llevaba la ayuda humanitaria. El vehículo que está del lado izquierdo era vehículo de mi propiedad, el cual al final de cuentas lo quemaron, igual otra camioneta que también llevaba bastante ayuda humanitaria, fue incendiada completamente y a nosotros nos golpearon y bueno, pues afortunadamente salimos con vida todos. So the cars you are seeing in the picture are actually Nestor's cars after the assault that he suffered, so they were burned, and the one on the left later were also burned. So thanks God, he and his companions, they came out alive from that, but that's what was left afterwards. So we have a time for, say, one or two more questions. Does anyone has any question to ask Nestor? Thank you very much. Really, gracias, Nestor, por la presentación de that. I have one, if it's possible. Yeah, Kilian. Yeah, sure. Go ahead. I will translate it after. Okay. Ernesto, muchas gracias por este testimonio. Yo crecí en México hasta el año 2006 y después regresé a Francia. Y entonces quería saber yo tenía una pregunta con respecto a las redes sociales, porque hemos visto durante su ponencia que las redes sociales fueron utilizadas enormemente por parte de los narcos, pero también por parte de los periodistas. Entonces quería conocer tu opinión sobre el tema de las redes sociales y de la información de inmediato que puede ofrecer. Muy bien. Solo voy a traducir la pregunta porque... Claro. So I was asking him what was his opinion regarding the social networks that were used by the narcotraficantes, but also by the journalists. And so I just wanted to know what was his opinion on this matter. Muy bien. Las redes sociales tienen muchos claroscuros para el periodista. Por un lado, son una herramienta que le ha facilitado el comunicar o poner en evidencia muchas cosas de las que están sucediendo con el narcotráfico, con la política mexicana y con las autoridades de México. Pero por otro lado, también es donde se les criminaliza, donde se difunden notas falsas, por decir, en el caso de algunos periodistas que conozco que después de que fueron asesinados, los acusan de que los asesinó el amante de una mujer con el que él andaba. O sea, los buscan ensuciar su dignidad para justificar la no acción. Por otro lado, los que están vivos los acusan de narcotraficantes, de violadores, de
inclusive de borrachos, para quitarles una credibilidad, que los vieron en una cantina tomando fotos, o de que querían extorsionar al presidente municipal a cambio de que ellos no sacaran esa nota. Entonces, es un arma de doble filo en la que, si bien ha causado un beneficio al periodista, en donde le permite tener un alcance más inmediato, no solamente de sus notas, sino del peligro en el que está expuesto, también es utilizado para estar siendo agredido constantemente y amenazado. So it's like sort of the sword, you know, with the two sides. So on the one hand, you have the space where the journalists can write and can tell their stories and can make the stories seen and reach their audiences, which might not get like to this more mainstream media. But on the other hand, the social networks were massively used to criminalize them, to shatter their reputation. So if someone is killed, so then you can say, like, you know, that the husband of the lover has killed him because, you know, he liked women. Or if someone was detained, then you can say, you know, but they found the drugs and the guns, something that they tried to do with Nestor, you know, and kill them and suddenly spread the message through the social media. So it's like it has both, like, you know, positive effects and negative effects on the journalist. Any more questions? Yo tengo una pregunta, si no está mal. Yo sé que pregunté mucho, pero... Bueno, David, que es que te gusta preguntar, pregunta. Sorry. Tengo otra pregunta, Néstor. Bueno, de hecho, primero gracias porque ya me respondió a una pregunta que tenía, que era acerca del Estado fallido, ¿verdad? Y pues sí, es lamentable, ¿no? Y la otra pregunta que tengo es acerca, es algo más acerca de usted, ¿verdad? Primero agradezco, ¿verdad?, que ha compartido su historia, y me parece pues que es importante, ¿verdad?, compartir esto, y necesitamos más personas así, ¿no?, que estén ahí siempre velando por los derechos humanos. Pero entonces mi pregunta es para usted, o sea, dado el hecho, ¿verdad?, toda la circunstancia en la cual vive México, ¿cuál es, y verdad, o sea, esta decisión de usted, ¿verdad?, cuál es su motivación personal que lo hace continuar haciendo esto, independientemente, ¿verdad?, de los riesgos que conlleva, ¿verdad? O sea, porque no es simplemente documentar, hay peligros. ¿Cuál es la motivación personal que tiene? Si podría compartir acerca de eso. Right. So I was saying, well, first of all, I was just thanking him because of sharing his story, because I think it's very important that to have people like Nestor sharing these things, but also the work he's doing to be fighting for human rights. So my question was, what was his personal motivation to be doing this? Of course, I mean, not to take it for granted, but to hear from his perspective. Yeah, thank you. That was my question. Primero, necesitaría ponerte en antecedentes. Antes de ser defensor de los derechos humanos, fui abogado, y antes de ser periodista, fui defensor de los derechos humanos. Realmente me volvió la necesidad, me involucró en la defensa de los derechos humanos, la violación sistemática en el ámbito de la justicia, las agresiones constantes, las extorsiones que cometen los jueces, los fiscales, la policía, la persecución de la que es objeto cualquier ciudadano cuando no accede a ser extorsionado, y posteriormente el periodismo, porque yo ejerzo el periodismo desde el año 2010 al 2012, me empecé a involucrar dando notas a revistas como Proceso, La Jornada, quienes posteriormente ya no me publicaban, por lo que tuve que abrir un portal y empezar a publicar a través de mis redes sociales. Fui aprendiendo en el camino con el apoyo de algunos amigos, también fui testigo de algunas personas que secuestraron, periodistas secuestrados, en las que me vi involucrado para que las instituciones los rescataran. El caso de Mario Segura, de la ciudad donde yo soy, que estuve involucrado, ¿verdad?, al 100%, las 24 horas del día, y hasta que no lo liberaron, entonces quedamos, bajamos, pero la presión se realizó a través de los medios de comunicación, y de eso me encargué yo. La presión se realizó a través de redes sociales, lo cual yo me encargué porque inclusive la misma familia de él me decía, ya no publique nada porque dicen, están amenazando que lo van a matar si sigue publicando.
como quiera, si no publico, corre el mismo riesgo y hasta más de ser asesinado. Entonces, inherente a las denuncias que realicé ante el Ejército, ante la Marina, ante la Policía Federal, ante el Gobierno de México, nunca dejé las publicaciones. Fue esa manera, esa presión que lo tuvieron que soltar. Él quedó muy golpeado, quedó muy afectado psicológicamente. Se retiró un tiempo del periodismo, por lo cual también él me encargó su portal, me encargó su medio de comunicación para que yo siguiera difundiendo, ¿verdad? A través de eso. Y fue como me involucré 100% en el periodismo. So, Entonces, ¿cuál es la convicción? Al final de cuentas, respondiendo a tu pregunta, disculpe, Lleva, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es la convicción? Al final de cuentas creo que es preservarnos con vida, al final de cuentas creo que es rebelarse contra la injusticia y rebelarse contra una opresión. So talking about motivation is this feeling of injustice, is desire, you know, to keep the things going, to obviously to keep alive, to stay alive, but also to change something. And Nestor was telling the story that actually, well, he's a lawyer. So the first motivator was injustice that he saw around him. So injustice that if you don't pay, if you don't know, if you don't get your rights. And the second part, like the journalism, he is involved since around 2012. So he started writing the short messages, but to different media in Mexico. But at some point, he felt that he stopped being published. So he created his own channel, writing more about these human rights issues and so on. And like the biggest story, as I understand, was the story of his friend, a journalist who has been detained, who has been threatened, where he literally worked with both writing as a journalist, messaging about his situation and so on, and also supporting him, like, you know, from this human rights perspective. So basically, it's this idea that you want to see the change, but you also want to preserve people alive. And sometimes writing about the situation in Mexico is keeping people alive, is helping them. So I think we have to stop here. It's 10:30, it's 1 hour and a half that we have foreseen. Muchas gracias, Nestor. De verdad fue muy interesante. So, and thank you everyone who came here. We will share the recording on the event page if you want to watch it or so on. Maybe I'll share the audio, I will see how the video looks like. And everyone will have a nice and productive day. Y Nestor, suerte con su trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.